Para el eje cafetero y el occidente colombiano transmite Antena de los Andes desde Santa Rosa de Cabal, Risaralda. HJRL 1520 kHz en amplitud modulada. En internet www.antenadelosandes.com.co. Antena de los Andes, en sintonía con la comunidad. Tu patria es mi patria, tu problema es mi problema. Gente, gente, tu bandera es mi bandera. Esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Azul, sangre azul, y el pobre rojo, sangre que sangra, que sangra, que sangra. Muy buenos días, esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Don William Restrepo, muy buenos días. Don William, se nos ha ido don William. Hombre, ¿qué es lo que estará pasando con don William en este momento? Bueno, la frase del día es la amistad. Muy buenos días. Buenos días, William. Buenos días a todos los oyentes de Esta es mi opinión, ¿cuál es la suya? Terminamos una semana difícil, complicada desde el punto de vista judicial para muchos de los periodistas que estamos denunciando aspectos integrales de la corrupción y no ha sido muy buena. Pero bueno, vamos a comenzar este programa realmente expresando las opiniones que las seguimos expresando hasta cuando nos tapen la boca con una mordaza que tratan de imponernos desde hace algún tiempo, especialmente funcionarios de administraciones locales y al mismo tiempo de organismos como la Cámara de Comercio de Pereira. De manera que vamos a conversar sobre todos estos temas importantes, Jorge. Bueno, William, vamos a hablar de todo esto y la frase del día es: la amistad no se compra. Lo que se compra son condicionamientos de la vida, porque la amistad no tiene precio. Eso es un problema grave que está sucediendo en Colombia y en el mundo cuando la gente vende la conciencia y se olvida que hay que vivir la vida. Por lo tanto, la amistad no se compra. Quien compra amistad, compra lealtades. Y nos vamos con la canción del día para hablar de lo que está pasando hoy en
Es la condición que nada le interesa. Hoy se preocupan por cosas banales, pero no se preocupan por la vida. Y hoy se puede poner la condición entre el político y el ciudadano del común que nada le interesa. La vida tiene que interesarle a todos, pero resulta que nos ponemos en la condición de no interesarnos en la vida, pero nos interesamos por cosas que no tienen sentido. Carlos Alfredo, muy buenos días. Bueno, muy buenos días a todos los amables oyentes en esta hora del día sábado. Armando aquí en la parte técnica, un especial saludo a ti, Jorge, y a William, que nos escucha al otro lado de la línea. Un muy buen día. Bueno, William, el tema de lo que estábamos hablando ahora, el problema grave de la sociedad en Colombia, que no se preocupa absolutamente por nada, y decía un político esta semana en el Congreso de la República que esto cambiará cuando el 60% de la gente que se desentiende de la política realmente se involucre en la política, porque es la cotidianidad, el diario vivir, el asunto del derecho, el derecho a la salud, el derecho a la educación, a la infraestructura, a los servicios públicos, el medio ambiente, la vivienda y la seguridad, que esa es la transversalidad de la política pública. William. Bueno, Carlos Alfredo, sobre el tema. Bueno, no, es que yo oí esas declaraciones tal vez de un representante a la Cámara en relación con la situación de reforma política, en donde el Congreso de la República pues viene dejando a un lado las aspiraciones de los sectores minoritarios que piden una reforma política que genere mayores condiciones, mayor garantías, que sea mucho más garantista en el ejercicio de la actividad proselitista. Y entonces ellos salen y dicen, no, es que esto va a cambiar cuando la gente, el 60% salga a votar y va a transformar esto. Pues eso habría que verlo, ¿no? Hasta dónde seamos capaces de ir derrotando el fenómeno de la abstención, que no es nuestro, es en general de muchas de las sociedades modernas, cuando el ciudadano del común, que le toca luchar, que le toca trabajar, que le toca madrugar, una cantidad de personas en el sector de la tercera edad, donde muchos de ellos, la gran mayoría, no cuentan con los recursos suficientes para poder atender sus necesidades primarias y por lo tanto poco o nada les interesa participar en la política. Pero yo creo que la real cambio viene también con una reforma a la actividad proselitista, a la actividad política, que permita que uno pueda ejercer la política dentro de ciertos términos garantistas, que el que esté en el poder no usufructe, que los recursos públicos no se desvíen a las campañas políticas, porque es que no vemos la reforma, no hay en este momento una reforma para frenar esto. O sea, aquí no puede seguir creyendo que vamos a ir a las próximas elecciones y que esto de por sí lo vamos a reformar, cuando aquí los que han hecho el daño siguen en las mismas. Cuando vemos aquí traer senadores o aspirantes al Senado de la República de otros lugares de la República que tienen el pleno derecho de venir, yo en eso no me voy a poner aquí de puritano. ¿De qué? De puritano. Sí, de puritano que no, o de sectario que solamente los risaraldenses. No, aquí pueden venir de todas partes del país porque tenemos un Senado nacional. Pero lo que están viniendo son tipos que al final vienen es a repartir plata. Aquí todo el mundo está pegado de la plata. Aquí uno ve que están haciendo negocio. Y usted ve esos tipos que salen elegidos con votos de Risaralda después en el Senado de la República, metidos en el cuento de la mermelada, traficando con contratos, haciendo de las mismas. Uno puede traer senadores de la República. Aquí traemos senadores de la talla de Jorge Enrique Robledo. Que Robledo viene aquí es a pedir un voto para ir a luchar por ese voto, con ese voto luchar en el Senado de la República de frente. Así paga la pena. Por la generalidad. Por todo el mundo. Eso es. Aquí lo que hay que buscar es eso. Pero aquí, y lo otro, que aquí también en esta actividad política veo yo, por ejemplo, campañas de personas repartiendo mercado a diestra y siniestra. Voy a decir un nombre, el caso de Diego Ramos. Se la pasan todo el día en eso de repartiendo mercados, y yo he pedido hace mucho tiempo que expliquen el origen de esos recursos. Uno tiene que explicar el origen de los recursos. Pero más grave aún, el señor Diego Ramos no ha podido explicar cuál fue su papel como gobernante en el tema, por ejemplo, de la contratación pública, que tiene a varias personas de su despacho, de sus secretarías en la cárcel, condenados. Que este señor no ha podido explicar por qué toda la contratación en su gobierno se hizo con un solo proponente. Es que eso se va a quedar ahí en el olvido. Yo digo, pero eso, ¿por qué se queda en el olvido?
miles de millones de pesos adjudicados con un solo proponente. Cuando aquí vemos el caos de la nación, de cómo se cogieron en la costa, en todas partes, a través de un solo proponente, se dilapidaron miles de millones de pesos, se perdieron miles de millones de pesos, y aquí en Dos Quebradas, como en la mayor parte de los municipios de Risaralda. En el caso de Santa Rosa de Cabal también, todos los procesos de la administración anterior, todos fueron con pliego sastre, con un solo proponente. Y aquí nos tienen que decir que eso hay que quedarnos callados, porque eso es así y que nadie puede decir nada y que eso queda en la impunidad. Yo sí realmente creo que aquí lo que necesitamos es reformas políticas, pero reformas políticas de verdad, que realmente el ejercicio público, el ejercicio de la política se haga en igualdad de condiciones y que la gente, los que salgan a votar, puedan elegir de manera autónoma, independiente e imparcial por los que consideren es su mejor partido y su mejor candidato. Bueno, y entonces en aras de todo esto, hay que recordar lo siguiente: el señor Vargas Lleras, hoy flamante candidato, que ya es por firmas, según él, va a ser por firmas, salía y se ufanaba de todas las vías 4G, y se ufanaba de todo lo que en marcha se decía la publicidad en televisión. Que por cierto, cuando comenzamos a solicitar la información, está a la hora que no la tenemos completa, cuando nos hablaban de la autopista Quibdó-La Virginia, que no hemos podido saber eso cómo es, y la gente en la costa me decía, oiga, qué berraquera que están haciendo la autopista Quibdó-La Virginia. Le dije, ¿cuál es la autopista? Eso es una doble calzada que hay, y se han gastado 440 mil millones de pesos en esa vía, y eso todavía no lleva a mayor cosa, Carlos Alfredo, eso no lleva todavía a mayor cosa. Entonces aquí la gente oye, mas no escucha. Lo mismo que la famosa doble calzada Cajamarca-Ibagué para 38 kilómetros, aparece la valla 1.064.000 millones de pesos, y cuando uno se iba a hablar con la gente en el camino a decirle, venga, ¿por dónde va a ir la segunda calzada? Yo no sé, como que van a tumbar la peña, y el otro, no, es que por allá, por abajo, por el voladero. Entonces uno no sabe ni siquiera qué es lo que diseñan y qué es lo que hacen en este país, y se enojan cuando uno les dice que cuenten realmente qué está pasando. Hoy en Colombia están preguntando por todas las vías, Carlos. Hoy hay otra gente en todo el país ya preguntando por todas las vías 4G y la inversión, la concesión, cuántos años, cuánto cuesta, y nadie da información clara y precisa sobre ese tema. Don William, ¿ahora sí me escucha? Don William. Bueno, don William no nos escucha, vamos a ir. Sí, Jorge. Bueno, ahora sí. Esta es la expresión más clara de lo que realmente está ocurriendo. Pero mire, a mí me preocupa lo siguiente: es que nosotros hablamos todo el tiempo de las mismas denuncias, especialmente sobre los temas que ya están prácticamente sellados por eso que llaman impunidad, y todos los procesos que van a favor del colectivo llevan ese fin. Es decir, están tiqueteados ya para quedar en la impunidad. Pero ¿cuál entonces es la solución cuando tenemos ya que aceptar que existe un gobierno corrupto, que las instituciones están contaminadas por esa corrupción, que se compran y se venden jueces, que en la Corte Suprema de Justicia hay magistrados que mueven procesos, hay fiscalías regionales que ocultan procesos, que favorecen a mucha gente y que montan la persecución judicial contra quienes hablamos en esos temas de lo que está ocurriendo en forma equivocada? Pero, ¿cuál es la propuesta? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer realmente? ¿Qué es lo que la gente tiene que hacer? Porque es que nosotros llegamos a un obstáculo demasiado grande y no lo podemos saltar porque no tenemos ni los instrumentos ni sabemos realmente cómo hacerlo. Y entonces nos convertimos en cajas de resonancia que solamente repetimos y repetimos y repetimos, pero no encontramos, no sé, se me hace que no encontramos unas fórmulas más directas, porque es que recuerden que el pueblo es el primario en cualquier tipo de gobierno, y el pueblo es el que tiene que tomar decisiones, y el pueblo es el que tiene que tener el valor para salir y protestar y defender esos logros que se alcanzan, y es defender esos derechos que están siendo vulnerados totalmente y todos los días. De manera que esa situación es grave desde ese punto de vista, Jorge. Bueno, William, pero yo iba a hacer una acotación o algo adicional.
Yo creo que lo principal es la justicia. En toda sociedad, lo primero que reclama, en la democracia se reclama primero que todo justicia. Y sobre la base de la justicia, usted ajusta al Estado y hace las reformas necesarias para que los diferentes poderes del Estado funcionen armónicamente y se hagan los controles respectivos. Pero lo primero es la justicia. Y traigo a colación aquí muy rápidamente esto. Leí anoche en el periódico El Espectador de que el gobernador actual y el exgobernador del Tolima ya fueron llamados a imputación de cargos por parte de la Fiscalía General de la Nación. Uno de ellos tal vez está detenido por una situación en materia de una contratación que se hizo mediante convenios interadministrativos. La utilización de la figura del convenio interadministrativo que se había hecho con la Universidad de Cartagena. Para esa reforma, para ese tipo de contratación que se estaba haciendo mediante convenios interadministrativos, se hizo una reforma al Estatuto Anticorrupción. Y en el Estatuto Anticorrupción se estableció que las entidades públicas podrían celebrar mediante contratación directa con la figura de convenio interadministrativo con entidades cuyo objeto fuera el mismo para el cual se fuera a hacer la contratación. Pero hay un parágrafo segundo que dice, se exceptúan de esto las obras públicas, lo que tiene que ver con obras públicas. Esos serán de proceso de licitación y esa entidad podrá participar en el proceso de licitación. Y esto lo traigo a cuento acá, porque quiero poner hoy un tema y quiero dejarlo a usted para recordarle a la gente. Hay unos contratos que se han celebrado, por ejemplo, en el caso de Quinchía, que tengo yo en mi poder, de un contrato que suscribió el alcalde anterior del municipio de Quinchía con una organización, una ONG de una señora Rita Inés Velázquez, que se contrataron las obras de construcción de la nueva plaza principal de ese municipio. Y resulta que eso es que porque la Contraloría Nacional no se quiso meter al momento en que le pusieron una queja, pero tampoco le remitió eso a los organismos competentes. Mi pregunta es, si el Estatuto Anticorrupción prohíbe taxativamente que las obras públicas puedan ser objeto de contratación por parte de las autoridades mediante el convenio interadministrativo, ¿por qué se suscriben ese tipo de contratos en Risaralda, en los diferentes municipios, y se tolera? Por una cosa elemental, no porque no exista la norma, no porque no haya procuraduría, no porque no haya organismos, porque no hay justicia, porque los que tienen que ejercer justicia se quedan callados porque de una u otra manera son cómplices de los que están usufructando el tema de la contratación pública. Y aquí pues hasta aquí doy porque tenemos ya en línea a nuestro director Pablo Bustos. Muy buenos días, Pablo, nuestro director general Pablo Bustos al aire. ¿Cómo le va, Jorge, la mesa de trabajo, Carlos, y bueno, toda la audiencia cafetera alrededor de este programa? Qué bueno que en vivo y en directo estemos sintonizados con el tema de la participación ciudadana y la lucha contra la corrupción. Ahora les cuento, estoy por acá en La Guajira en este momento. Venimos de hacer un acompañamiento de algunas obras públicas y pasando por el tema de la vía de la prosperidad, donde hemos estado haciendo un trabajo bien importante en los últimos días, además de lo que refiere es fundamentalmente a un programa central en el Caribe colombiano y donde se han presentado una serie de dificultades porque después de haberse invertido cerca de 200.000 millones de pesos, el gobierno nacional, en un discurso un poco ambivalente y contradictorio, porque pues de un lado Planeación Nacional dice que la obra hay que terminarla y por otro lado el director Invías está en la prédica de tratar de suspender esa obra y dejar embolatados 200.000 millones de pesos para abrir una nueva licitación que seguramente la CINEO viene terminando este gobierno y en cualquier caso una obra que se tocaría esperar para la redención de cerca de 110.000 habitantes de uno de los municipios de los departamentos más pobres del país, que es Magdalena, y en esta zona ribereña donde está más golpeada la ciudadanía, pese a que está prácticamente más cerca de Barranquilla, a pesar de estar en el departamento de Magdalena, que la propia Santa Marta, y a menos de una hora de trayecto, y se encuentran en situaciones como si tan oprobiosas e indignas como las que, no tan graves ni siquiera como las que se puedan ver cerca, pues en la zona del eje cafetero o en el interior del país, situación de postración y de abandono, de inclemencia y además de indolencia por parte
de la Dirección de Envías, que ayer lo veíamos, ayer, cuando hemos estado en ese tema. Creo que vamos a dar un mensaje desde las dos vías muy importante. Yo creo que va a haber allí un cambio de los más grandes que vamos a poder mostrar, y es que no somos solamente protagonistas de denuncias, sino también somos capaces de prevenir, capaces de conciliar y de hacer concertar. Y eso fue lo que le dijimos al gobierno nacional, la audiencia hace par de días con el director de envías, con la Contraloría, con la Gobernación, Procuraduría, otros entes de control de la comunidad. Vamos a hacer un paro cívico en el Magdalena, en la costa Caribe, que todavía no ha reaccionado a lo que ya hicimos y acompañamos también, que fue lo del Chocó y lo del paro cívico de Buenaventura para hacer reivindicaciones concretas. Acá la gente, la ciudadanía quiere clamorosamente que las obras se realicen, que se materialicen, que los recursos se usen no para pelea, para disputas entre abogados y tribunales de arbitramiento que terminan enriqueciendo los bolsillos de unos pocos, y son malos kilómetros de papel que los de obra pública, y donde son malos abogados que los ingenieros. Creemos que todo ese episodio debe ser superado y estamos, dispuestos a promover las acciones legales correspondientes ante la justicia ordinaria, si llega a ser el caso, y en todo caso, en cualquier evento, convocando a la ciudadanía, que está muy receptiva a nuestra propuesta para ir a un paro cívico en el Magdalena, si esta semana no se resuelve ese tema, por un lado. Por otro, quedamos, para contar brevemente y no alargar este informe tras la gestión de la semana pasada, reunirnos el próximo martes también en Santa Marta, en la sede de la Gobernación de Magdalena, con la comunidad, sectores cívicos, sociales, populares, alcaldes, representantes de gobernadores, etcétera, pues del gobernador y de las comunidades, para efectos de tratar de consultar la forma de tirarle un salvavidas a esa obra inaplazable, donde hay cerca de 200.000 millones de pesos embolatados y que pueden representar un debate perdido para el departamento en lo jurídico y sobre todo en lo social y obra pública para la comunidad. Entonces, me parece que es muy importante porque vamos a ser los protagonistas de un acuerdo histórico en la costa Caribe. Se trata de la obra más importante en el Caribe colombiano, más aplazada, lleva más de 50 años. Clamoroso reclamo de la comunidad a tener esta vía, y creo que el camino de la concertación va a ser el que le aporte la veeduría en este caso, más que el camino de la denuncia y de la queja, el camino de la prevención y el camino de la concertación, que no solo sea para los actores armados, que cualquiera sea su ideología, sino también y especialmente para de cara a la ciudadanía, más ahora hablándose del posconflicto y pues que se haga valer ese Nobel de Paz que tiene el presidente para hablar con las comunidades, para resolver de manera directa los grandes problemas y para usar el poderosísimo poder y herramienta de la participación ciudadana y del control social de las veedurías, particularmente frente a un tema tan sentido como esto. Eso para decirles, porque pues en la semana pasada también hemos estado al frente del tema de lo de Odebrecht y de corrupción en la justicia, que se ha, digamos, hecho más público por los medios de comunicación nacionales, y en ese sentido pues más bien lo dejamos para consignar esta página, sin duda creemos histórica en el Caribe colombiano, que es la labor nuestra, el ejercicio pleno de nuestras potestades conciliatorias y de priorización del interés público, y cómo sin acciones judiciales, sin denuncias formales, podemos llevar a un destino mucho más feliz a la condición de infelicidad y exclusión y de injusticia social que se vive de manera grosera y rampante más en el Caribe colombiano. Ese era el comentario que quería participar y compartir en el día de hoy a la comunidad cafetera. Pablo, una pregunta. Cuando hablaste ahora que son más los abogados que los ingenieros, he tenido la oportunidad en el municipio de Dos Quebradas de ver contratados 63 contratos fuera de su oficina jurídica, 63 contratos con abogados, y uno le pregunta, venga, ¿cuál es su función? De contestar derechos de petición. 63 abogados en Dos Quebradas.
tiene 221 demandas que estamos seguros que todo eso se va a perder. Pero viene aquí el asunto de los componedores, Pablo. Hay unos tipos que se sientan a los alrededores de los entes del gobierno para servir de componedores entre la gente, donde llaman a uno y al otro a decirle que él les sirve de intermediario para que dejen las disputas, para que elimen asperezas y posan decentes, bien vestidos, con ropa fina. Y eso respecto a lo que pasa en la Corte Suprema de Justicia y en las altas cortes, parece que eso se está presentando en las regiones, en lo local, en los tribunales locales y todo esto, Pablo. Sí, lo grave es que además no solamente se dan a través de este tipo de contratos, que más que defensores se terminan en instigadores de pleitos y de confrontaciones y del saqueo del erario público por la vía, además por la puerta de atrás, y claramente resulta ser el revés de esa doble moneda falaz de la abogacía sucia e mezquina, que es terminar en los debates judiciales y en los pleitos para después amañar los resultados en tribunales de arbitramiento, que es lo peor. Son instituciones dedicadas a saquear, a vivir de lo público, a vivir como los mismos interventores también, como digamos de la desgracia nacional, y sacarle el mayor provecho hasta el extremo, de dejar postradas a las comunidades y sobre todo en debates judiciales poco conocidos, poco publicitados, y por tanto resultan como sacando de un cubilete, de un sombrero de mago, las decisiones más aberrantes, y eso lo vimos ya claramente dibujado en lo que ha ocurrido en temas como el cartel de contratación en Bogotá, que denunciamos, todo el tema de Odebrecht, que lo hemos venido denunciando también públicamente en distintos escenarios, para no mencionar lo que ha pasado por ejemplo, en lo del eje cafetero justamente, y en el país todo, digamos, corriendo detrás de esos tribunales de pacotilla que más terminan es agenciando intereses privados que defendiendo lo público y haciendo valer los principios generales del derecho y de la administración pública. Ahí yo creo que estamos frente a un escenario donde definitivamente necesitamos ajustar a un nuevo derecho, un nuevo ejercicio de la profesión y una dignificación también de la comunidad y más visibilidad, porque el cartel de la justicia no solamente está en las altas cortes, que por fortuna se mira, sino que se da de manera más grosera y todavía apenas se insinúa en lo que tiene que ver con los tribunales departamentales, la justicia local, donde normalmente muy genuflexos a los intereses que se mueven regionalmente en lo económico y en lo político, tienen menor independencia, y las decisiones en contra del Estado resultan ser cada vez más frecuentes y muy poco, no necesariamente, digamos, respaldadas desde la juridicidad, sino más bien movidas con la motricidad propia de una dinámica extraña a lo que es la defensa de lo público. Entonces estamos frente a un escenario donde el país cada vez demanda una serie de cambios más profundos que solo pueden, digamos, suscitarse a partir de una reflexión pública y nacional sobre esos temas que vienen siendo realmente peligrosos y graves. Yo creo que el Estado debería tener un sistema de vinculación, más que por contratos, personal de tiempo completo que se dedique a esa tarea específica, y de unos escenarios que tengan una mayor visibilidad, una mayor rendición de cuentas, y donde, digamos, los debates legales y sobre todo los procesos judiciales sea lo último que ocurra y no lo primero, como está ocurriendo en el país, donde muchos contratistas contratan no con el propósito de cumplir la obra, sino de demandar a precios inclusive racionales para sacar la competencia y luego sacar provecho en el debate jurídico, y de todas maneras terminar sacando por esa vía del debate jurídico más de lo que se gasta, de lo que se genera en rendimientos de la obra, porque esa tiene acompañados pues de recursos que son las mordidas, las coimas, los intereses que se juegan alrededor del proceso de contratación, pero en últimas desatendiendo por completo las vías públicas y por las obras públicas, los objetos de la contratación, y por eso uno encuentra por todo el país, lo largo y ancho del país, obras inconclusas, obras no terminadas, obras mal planeadas, obras donde el contratista termina ganándose en los tribunales judiciales lo que no se ganaron en las obras, y la ciudadanía pagando de todas maneras por ello y sin tener las obras, más aún, y ejércitos de abogados dedicados a
beneficiar, a generar la disputa a través del inciso y sobre todo a impedir que haya, digamos, resoluciones de conflicto ágiles y dinámicas, sino por el contrario, enredándolos, dilatando, generando más saqueo al erario público de una manera groseramente insensible. Entonces, yo creo que lo que estamos avanzando es a un país que empieza a ver por vía de sangre y de esta repetida masacre de lo público, a advertir sus principales problemas y por esa vía advertir también los elementos que deben constituir una recomposición de lo que se llamaría de otra forma a futuro del Estado Social de Derecho, ya que que tenemos no alcanza a dar cuenta de nuestra problemática y de las soluciones, y más en materia anticorrupción, porque desgraciadamente esto ha cogido todos los sectores políticos con distintos énfasis y modalidades, pero indudablemente el eje tendrá que ser esa recomposición del país en lo ético, en la ética pública y en la lucha contra la corrupción sobre la base de los superiores intereses de la ciudadanía. Entonces, eso es un poco, digamos, lo que contraemos nuestra intervención en el día de hoy, Jorge. Bueno, Pablo, es muy claro lo que ha dicho Pablo Bustos, muy descarnado lo que está sucediendo en el país, no solo aquí, eso lo vivimos en toda parte, Pablo, y de una vez te digo, no te olvides que es el 13 de septiembre en Pereira, y nos están haciendo una invitación de la Costa también para el 13 de octubre en un foro de servicios públicos, y me pidieron el favor de que hablara contigo a la posibilidad de acompañar. Pablo, de todas maneras, un buen día y esperamos el próximo fin de semana, el sábado, otra vez en directo, no grabada su comentario, sino en directo en este programa, Pablo. Bueno, se ha ido Pablo ya. Don William Restrepo. Don William Restrepo, ese es el problema de la comunicación, se nos vuelve un poquito difícil. Entonces, Carlos Alfredo. No, que yo quería, pues, de todas maneras, 3 temas están sobre el tintero. En el caso de que había que plantearle a Pablo Bustos para que el día 13 tratemos de manera pública, tratando de hacer algunos eventos. El primero, el que tiene que ver con la situación en que se encuentran periodistas locales, en la medida en que se están utilizando los estrados judiciales para tratar la voz crítica de ellos. El caso de ayer, que se conoció un fallo de tutela contra el periodista Leonel Arbeláez de Todelar, porque simplemente desde su tribuna ha asumido una posición crítica, una posición imparcial, valiente, de defensa de la institucionalidad, en fin, de los derechos de los ciudadanos, de denunciar una serie de hechos anómalos que están sucediendo en la región. Este punto es importante porque ahí está vinculado también nuestro compañero William Restrepo, que también es objeto de una tutela por parte de los mismos personajes que están tratando de acallar eso. Eso es un punto que hay que poner en alto y hay que tratar de poner en la agenda pública. El segundo tema, el que tiene que ver, como bien lo decía William, Pablo Bustos, en el tema de la contratación. Aquí no puede quedarse en el tintero, simplemente en el olvido, la situación que se está viviendo con la adjudicación de la APP del aeropuerto Matecaña. Yo sigo insistiendo que hay una serie de hechos que deben ser aclarados por parte de la justicia, porque los señores que hoy ya están operando la APP, porque allí ya empezó el proceso de administración a través de la alianza público-privada del aeropuerto Matecaña, están en la etapa de transición de la entrega, que ya está casi finiquitada, donde no salieron menos de 30 o 40 personas para afuera, liquidadas, empleados de allí, que no todos van a ser enganchados en sustitución patronal. Y ya oí decir en el Consejo de Pereira esta semana que muchos de los que fueron llamados, Armando, como a ocupar esos cargos en sustitución, se les está ofreciendo salarios mucho más bajos de lo que se pagaba. O sea, aquí vienen unos tipos de afuera a explotar nuestros bienes, nuestros servicios, con una serie de gabelas. Pero decir que ese concesionario CSS Construcciones es socio de Ruta del Sol 2, los que están involucrados en los problemas de la gran corrupción en el país. Entonces uno no entiende cómo una firma que es socia de Ruta del Sol, donde ya se le dictó autodetención a otro de los socios de Ruta del Sol 2, como fueron los de Episol, de Corficolombiana, que ya se le dictó por parte de un juez
de un juez de garantía ya se determinó que hay una detención preventiva. Aquí estos señores que también son socios aparecen aquí ya manejando, y aquí nadie nos ha explicado, una autoridad competente, esa prohibición constitucional de que quien esté involucrado en un acto de corrupción no puede suscribir más contratos con el Estado. Y aquí nos vienen a decir que eso sí es posible, que aquí sí es posible eso. Eso también vamos a traerlo y a ponerlo sobre la base de la discusión pública. Esto no puede quedar ahí, porque esto nos va a traer dolores de cabeza. Y otro que decía también el compañero Pablo Bustos, que aquí no se ha discutido, que es el tema de las concesiones. Aquí hemos venido denunciando el tema de la concesión, de la denominada concesión de primera generación, es que la famosa autopista del café, que es la vía entre Armenia, Pereira, Manizales, que ya se venció, se hizo el cierre financiero, que no han querido el operador, el concesionario, que son los mismos concesionarios de Odinsa, del aeropuerto de El Dorado de Bogotá, que no quieren entregar, que porque dice que entregan dentro de 10 años, que porque el tiempo era hasta ese plazo, no obstante que hubo cierre financiero. Entonces ahí hay unos centenares, hay miles de millones de pesos que están ahí en caja, enredados, que debían estarse invirtiendo en la vía, en mejoramiento de las condiciones de seguridad vial. La situación que se está viviendo en muchos de los sitios, de que aquí sigue siendo congestionada toda esa arteria, la situación entre Punto 30 y Pereira, que sigue siendo la misma, obsoleta de toda la vida, que no se hizo ningún tipo de obra, con situaciones de paso peatonal altamente riesgosas para los ciudadanos, un eje estructurante que todos los días tiene mayor densificación de ciudadanos, porque se ha permitido la aparición de condominios de todo tipo. Entonces ahí hay una situación que tal, lo mismo que la concesión que se pretende de los concesionarios de los que tienen actualmente Pereira, con Alvías, Pereira, Cartago, La Victoria, que pretenden hacer la segunda calzada de la Virginia para que hacen 30 años con esa concesión, mientras esto también pagando un alto peaje en Cerritos 2, y son los mismos con las mismas. Aquí hacen un negocio con el recurso público para que hacen otros 30 años ahí con el patrimonio y con el esfuerzo de todos nosotros, y nos van a hacer es que una doble calzada de la Virginia y la vía de aquí a Cerritos, de aquí a Cartago completamente congestionada, donde todos los días muere gente en accidentes de tránsito, pero normalmente aquí los que mueren son los peatones, en fin, y no hay soluciones. Entonces yo creo que eso es también un tema que hay que tratar públicamente, porque aquí, a pesar de que se dice, los gobernantes, en vez de estar al lado del ciudadano, como el caso del gobernador y el alcalde de Pereira, lo que hacen es ponerse del lado del concesionario. Del negocio. El señor gobernador del departamento de Risaralda, a quien un grupo de ingenieros de la Asociación de Ingenieros y otros le llevaron la propuesta de que se pusiera del lado de la sociedad, lo que hizo fue irse a poner del lado del concesionario. Y en el caso del alcalde Pero de Pereira, invita a tomar tinto. en el caso del alcalde de Pereira tampoco lo vemos en una actitud de salir ante el gobierno nacional a reclamar, en el caso de las dos concesiones que interesan a Pereira, porque la una tiene el peaje en el sector de Cerritos 2 y la otra tiene un alto peaje en el sector de Finlandia, que es el que une a Pereira con Armenia, y que obstaculiza un adecuado tránsito libre de personas, de comercio, porque ese alto peaje de todas maneras es un obstáculo al libre desarrollo. Eso es lo que yo quería poner sobre. Bueno, ya que hablaste del gobernador de Risaralda, Carlos Alfredo, quiero decir, es experto en apropiarse del esfuerzo de los demás. Lo digo con conocimiento de causa desde el año 1998. Don William. William. Hola, ¿qué pasa aquí por este lado? Creo, ¿me escuchan bien? Sí, ahora sí. Yo creo que la exposición de nuestro compañero Pablo Bustos, pues es el recuento otra vez de hechos que están ocurriendo, sobre todo en la costa norte del país. Y en el eje cafetero están ocurriendo cosas peores que están siendo patrocinadas por el silencio de los gobernantes, por el silencio de los entes de control, por el silencio de los que están en la obligación de controlar el gasto público y de proteger los dineros públicos, los dineros que son de la población, que son de la gente. De manera que esa explicación es una explicación muy a tiempo
Pero yo insisto, es que nosotros estamos casi que pegados al mismo silencio que guardan los entes de control y que sí existen y que guardan las autoridades. Ahora, lo que está ocurriendo con los periodistas es un fenómeno que anteriormente lo utilizaban en otras circunstancias, es decir, anteriormente hacían presión a los dueños de los medios para que sacaran a los periodistas que eran incómodos para ciertos gobernantes o ciertos partidos políticos. Ya ahora los funcionarios públicos se están dedicando o entraron al juego de la persecución judicial. Es decir, entre más veces hagan ir un periodista a un tribunal, creen que más fácil van a conseguir que el periodista se retracte o que el periodista se calle y que el periodista no vuelva a tocar ninguno de los temas que tiene la obligación de tocar. Y esa es una forma de silenciar no solamente a la prensa, sino de silenciar a la comunidad, porque los periodistas somos una representación de la comunidad y somos como el puente entre la comunidad y las cosas del Estado. De manera que ese esfuerzo por callar ahora a los cantores, a los voceros del pueblo, prácticamente está demostrando que todo lo que se ha dicho es cierto, que todo lo que se ha dicho es parte de esa mermelada inmensamente compleja que han montado para poder continuar robándose los recursos del Estado, y algunos periodistas somos los que tenemos que pagar ese precio. El caso de Leonel Álvarez, al quien han ya puesto en un plazo de 10 días para que se retracte, es decir, no le dejan ninguna oportunidad de explicación, ni siquiera la oportunidad de que pueda producir duda sobre los términos en los cuales hizo las denuncias. Simplemente le creen al denunciante, le creen al señor de la Cámara de Comercio, le creen más que al periodista. Y eso es supremamente grave, porque justifican todo esto con esa persecución judicial. En el caso personal, la situación es la misma. Es decir, nos citan porque ellos creen que su imagen ha sido alterada o ha sido afectada por lo que hemos dicho. Y ellos, como se cuidan más de la imagen que del trabajo que hacen, entonces se sienten vulnerados. Pero no existe ninguna posibilidad de que puedan ocultar por mucho tiempo lo que realmente son. Y yo creo que el momento ha llegado, y aunque seamos pocos, debemos continuar la lucha y enfrentar todas las consecuencias que se vengan, pero siempre y cuando no solamente estemos hablando con la verdad, sino que seamos contundentes y no tengamos ningún tipo de negociación, ni comercial, ni negociación siquiera temática sobre lo que estamos denunciando. Lo que estamos denunciando es porque lo conocemos y lo sabemos. Y los periodistas tenemos esa obligación de, uno, participar en el movimiento o todos los movimientos de la comunidad. Dos, ser el vigilante de los dineros del Estado. Y tres, ser el vaso comunicante que permita que la sociedad pueda exponer todos sus problemas, sus dudas y sus dificultades en una forma más clara, más concisa, y no dentro del plan de contratación que tiene el Estado para obligar a las personas a que, si no están de acuerdo con lo que el Estado está haciendo, pues entonces no tienen el trabajo y tienen dificultades para conservar el que ya tienen. William, yo quería agregar a lo que tú estás expresando y a toda la audiencia que nos escucha y a la que después va a estar aquí y nos va a escuchar a través de la red social cuando el programa ya se cuelgue en YouTube, decirle lo siguiente: no es una tarea fácil, William, no es una tarea fácil. O sea, mire lo que es tan difícil que una sociedad se vuelque hacia un proceso de cambio y de que reclame plena democracia, plena justicia. La tarea que hemos emprendido desde hace unos años, haber enfrentado al gobierno de Vázquez, que todo el mundo pedía a gritos que lo enfrentáramos porque la corruptela era desastrosa.
La corruptela acabó con el patrimonio de los pereiranos. Y los pereiranos que no se han dado cuenta que en el gobierno de Vázquez se sepultó la totalidad del presupuesto del patrimonio que habíamos construido durante décadas. Quedó sepultado en el gobierno de Vázquez la totalidad de los recursos de la venta de la Telefónica de Pereira. Muchos de ellos mal invertidos en un parque temático que nada, óigase bien William, así no le guste a algunos, en nada contribuye al bienestar y al mejoramiento de la calidad de vida de los pereiranos. Nada, en cero contribuye. A mí que me digan un parque temático que hoy no se sostiene con unos animales que tienen derecho a estar allá, que no les voy a negar, pero que una sociedad que reclama, por ejemplo en ese momento, con un sistema de salud reventado, donde no hay una oferta hospitalaria, donde porque no hay y no hubo voluntad de parte de las entidades públicas de construir un gran hospital público de oferta de camas, de parte científica, para que todos los risaraldenses, los pereiranos pudiéramos obtener salud, y allá se dilapidó. Quedó sepultada, William, la totalidad de los recursos recibidos de la empresa de energía de Pereira, de la descapitalización de la misma, de los que recibieron por la entrega de la prima del manejo y control de la empresa a manos de los señores Alberto Ríos Velilla y los hermanos Nule, hoy uno de ellos detenido en Barranquilla y el otro en casa por cárcel. Se desaparecieron los recursos recibidos por la entrega en concesión de aseo. Se sepultó y quedó en la impunidad la liquidación de la empresa Multiservicios, donde se dilapidaron miles y miles y miles de millones de pesos, y eso quedó simplemente en el olvido. Vendrán después las demandas dentro de 2 o 3 años en los juzgados y cuando andan tránsito en segunda instancia de los derechos laborales vulnerados a muchos trabajadores y empleados en el afán de liquidar de manera urgente esa empresa. Y eso se quedó en la impunidad, y enfrentamos eso, y le quitamos del camino a un personaje que usufructó la política local para beneficio propio y de una camarilla, que fue el señor Carlos Enrique Soto Jaramillo, que ya quedó por fuera del Senado de la República, y lo hicimos nosotros, un grupo de ciudadanos sin mayores herramientas que la palabra, y que de pronto unos pocos pesos para sacar unas fotocopias o para pagar un pasaje para ir a las audiencias en el Consejo de Estado. Hicimos la tarea de sacar a flote la gran corrupción que se vivió y se sigue viviendo en la Corporación Autónoma Regional de Risaralda. La pérdida de investidura de varios concejales, y no ha cambiado mayor cosa la situación. Hoy, el mayor usufructuario desde el punto de vista de la politiquería, el señor Juan Pablo Gallo Maya, quien se metía en las manifestaciones de nosotros y a Soto Bosch decía que qué bien que sacáramos a Soto, que sacáramos a Vázquez y todo, mientras él se le irrumpía en el Palacio de la 19 con séptima con una camarilla de jóvenes, los que negocian todo el día contratos, donde ya los tenemos denunciados. Hoy reclama a gritos que es que lo estamos persiguiendo, que somos malos, que somos los malos del paseo, que estos tipos que somos unos fedallines, que es que no nos gusta la democracia, ni nos gusta el buen gobierno, y que a él por qué lo van a perseguir, pero aupaba y aplaudía para que le hiciéramos y ejerciéramos la justicia contra los otros. ¿A cuenta de qué? Los mismos que reparten los contratos a dedo en la alcaldía de Pereira, en el 3er piso, en la oficina del señor asesor de nombre Mario, y que le dicen Cheche. Todo contrato que pase por ese despacho, todo el mundo hace cola, tiene que llevar concejal a bordo para que se le adjudique. Y en las entidades públicas descentralizadas, en el instituto, en el terminal de transporte, en todas partes, cualquier funcionario que trate de tomar una determinación o una acción de gobierno independiente tiene que llamar por teléfono y contar con el visto bueno de Cheche. Nada se mueve sin la voz de Cheche y sin la orden de Cheche. Eso, aquí no ha desaparecido nada. Anteriormente era que nada se hacía sin la orden de Soto. Hoy es de Cheche. Entonces, ¿estamos en qué? No hemos avanzado, señores. No hemos avanzado, población. No hemos avanzado, ciudadanos. Necesitamos irrumpir con ustedes, con todos, en el pleno ejercicio para que logremos un resultado. Y un resultado es que de democracia. Un resultado es transparencia. Un resultado es buen gobierno. Un resultado es que haya inversiones adecuadas en educación. Un resultado es que haya buena salud para todos.
Un resultado es que la tercera edad sea atendida adecuadamente con sus derechos. Un resultado es que la cantidad de niños y niñas indigentes en las calles que deambulan día y de noche buscando un trago de comida, generando zozobra, generando inseguridad, haciendo todo, tenga una atención adecuada. Que las obras públicas se hagan de manera pronta, oportuna, que haya oportunidad para todos. Que como dijo Pablo Bustos, que haya carrera administrativa, que usted no tenga por qué ir a ejercer una función pública porque le dio un concejal un contrato por 2 o 3 meses. Eso es lo que tenemos que hacer, William. Y eso es una tarea. El 13 de este mes, cuando venga Pablo Bustos, vamos a hacer una serie de acciones. Y yo creo que hay que hacer una acción pública. No sé si en la Plaza de Bolívar, hacerla entre todos. Y colocarnos una venda o colocarnos una careta. Una careta para decir que nos quieren silenciar. Una careta no, taparnos la boca. No vamos a permitir que nos van a callar. No nos van a callar los señoritos de Pereira, que nada han contribuido al mejoramiento de vida y de la transparencia y del manejo adecuado, eficiente de los recursos públicos, para que nos vengan a dar cátedra de moral. Ni el señor Mauricio Vega, ni sus señoritos de Adá, todos sentados viviendo a costillas del patrimonio público, porque la Cámara de Comercio se nutre de patrimonio público. No nos van a venir aquí a silenciar ni a callar. Y tampoco aceptamos que el periódico El Diario del Otún saque editoriales como el de ayer, en donde dice que la demanda contra el alcalde Gallo no tiene sentido, que es un resentimiento de nosotros. Sí tiene sentido, porque se hace en la justicia, se hace con valores establecidos en la Constitución, en la ley, con elementos. No nos hemos inventado nada, ahí están. Y si el alcalde de Pereira mal lo hizo, se tiene que ir de la alcaldía, así no le guste, así esté endeudado, así deba mucho, así tenga cosas que todavía no ha cubierto en las obligaciones que adquirió con los que financiaron su campaña por debajo de los libros. Eso es otro problema de él. Y si se queda acá y tenemos que traer a otro alcalde, pues lo traemos hasta que haya un alcalde que realmente esté al servicio de los ciudadanos, que haga las obras, que no tenga lo que tiene aquí, una ciudad demandada, una ciudad que sus demandas no son satisfechas, que se deteriora su calidad de vida, de sus vías se deterioran, congestión vial, corrupción a la orden del día. Esa es lo que yo quería expresar, y perdóneme que me tome unos minutos, me hubiera tomado esos minutos tan largos, pero es necesario hacerlo. El 13 de septiembre vamos a estar todos en donde sea necesario para decirle acá, este grupo de ciudadanos que están alrededor de esta tarea de defensa de lo público no va a sucumbir, no nos van a dictar cátedra de moral ni de buenas costumbres los que siempre han usufructado el patrimonio y el poder de Pereira para beneficio de ellos y no para el beneficio colectivo, porque aquí digan lo que digan, nosotros, ninguno de los que hemos estado en esta tarea, nos hemos usufructado de lo público, ni siquiera para pagar un bus, para que nos vengan a dar cátedra de moral esos señores. Los fines de semana, en la puerta 4 del Centro Comercial El Progreso, en el Paseo de los Fundadores, visité San Telmo. La productividad artesanal al servicio de todos, en horario de 10 de la mañana a 8 de la noche. Un producto artesanal es un motivo. Señor abogado, ¿requiere su avalúo comercial o judicial? Llame a Diego Ramos García, perito profesional de Corporonjas. Informes 313-706-5111 y 350-4584. Ramos Flores 111@hotmail.com. Tintilla de cannabis, analgésico, reducción del dolor, antiinflamatorio, reduce la inflamación, antiinsomnio, ayuda para dormir, antiapnea, disminuye la apnea del sueño. Cambiando vidas todos los días. Para una asesoría personalizada, comunícate al 310-425-4666 o WhatsApp 310-425-4666. Tu patria es mi patria, tu problema es mi problema. Gente, gente, tu bandera es mi bandera. Esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Azul, sangre azul. En Mi Voz Stereo, esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Con William Restrepo. Este es el espacio de la Red Nacional de Veedurías de Colombia, RedVer, y los comités cívicos contra la corrupción en todo el país.
La OEA y UNICEF de Naciones Unidas comienzan una capacitación para proteger la libertad. Las amenazas y las acciones que funcionarios estatales toman contra quienes no piensan como ellos son claras violaciones de la libertad. Y otros practican una nueva modalidad para callar a quienes nos dedicamos sin interés de ninguna clase a denunciar a los bandidos de cuello blanco, que está haciendo carrera, pero no por mucho tiempo quizá, en nuestra geografía nacional. Se llama la persecución judicial. Este periodista es víctima de este instrumento que, sin ser tan nuevo, ya tiene damnificados. La periodista Cecilia Orozco, columnista del diario El Espectador, fue demandada por injuria y calumnia hace 5 años por la Corte Suprema de Justicia, bajo la presidencia del entonces magistrado Leonidas Bustos. Hoy la periodista es también directora de un noticiero de televisión y el ex magistrado está escondido, señalado por la misma justicia por acomodar casos en la Corte por dinero. Engavetar procesos fue parte de sus acciones delictivas. Entre esos casos seguramente estaría el de Javiv Merek, senador por Risaralda y acusado de parapolítica, al que le habrían engavetado el proceso hasta cuando pudo salir del país. Merek es prófugo, pero nadie lo busca. Es más, se dice que está en Colombia. La plata le alcanzó quizá hasta para la desaparición del proceso. Dejó como encargado de manejar el negocio de la política a su hermano Sami, también senador y practicante de la misma filosofía del capo mayor. Estamos viviendo el comienzo de un camino revelador desde las entrañas de la justicia colombiana, y parecería un paisaje donde todos sus ingredientes son ampliamente conocidos, pero el silencio no permite que llegue el primer hervor. Sin embargo, la corrupción no es un instrumento subterráneo y oculto, y cuando la tocan se abre y deja ver la podredumbre que amamanta. Se compran jueces, se venden jueces. Se venden y compran procuradores, fiscales, contralores, personeros, concejales, diputados, alcaldes, gobernadores. Los entes de control solo ven lo conveniente. Los veedores no ven. Y desde la Corte Suprema de Justicia y otras cortes, también penetradas por la corrupción, se desprenden los hilos conductores hacia las provincias. Y es cuando la nuestra, Risaralda, comienza a marcar el SOS que enciende todas las alarmas. Todos se preguntan, por ejemplo, ¿qué esconde el fiscal regional para no revelar los procesos que, se dice, guardan en la Fiscalía 20 de Pereira? ¿Por qué los personajes de la vida pública no soportan una crítica o un pedido de cuentas de un periodista y lo demandan por injuria y calumnia y no van a las audiencias? Aquí hay un personaje que demanda a todos los que hablen de él y tampoco va a las audiencias. Y un caso en particular, el fiscal regional ordena que se cite por tercera vez al demandado y el personaje tampoco va. Un abuso de poder, una violación de la libertad, así como la conciben Naciones Unidas y la OEA en su nuevo programa de capacitación para proteger esas libertades. Y los procesos se guardan hasta cuando un día los archivan. El ex magistrado Leonidas Bustos y su magistrada auxiliar Luz Mabel Parra archivaron el caso de parapolítica contra Germán Vargas Lleras por supuestas relaciones con paramilitares del Casanare y de haber recibido ayuda económica de ese grupo ilegal en la campaña del 2002. Bustos hoy está escondido. Vargas Lleras es precandidato a la presidencia de Colombia. En nuestra región ocurre lo mismo. El Poder Judicial tiene escapes de justicia y deja mucho por desear. La Fiscalía solo investiga a los que persigue. Los jueces son vulnerables. No hablo de todos los jueces. La Procuraduría no puede investigar nada en Risaralda porque así lo pidió el expresidente César Gaviria, según el procurador Carrillo. El alcalde de Pereira, Juan Pablo Gallo, goza de privilegios porque nadie lo investiga por su responsabilidad en el tema de los recursos de los mayores de edad y otros muy graves. Igual que al presidente Juan Manuel Santos, no lo quieren investigar a fondo por los dineros de Odebrecht que entraron en sus 2 campañas presidenciales en un tema ya comprobado. Pero sí investigan y enjuician al otro candidato que hizo lo mismo. ¿Funciona así la justicia?
El Poder Judicial, igual que los poderes legislativo y ejecutivo, están en Colombia fuera de lugar, desubicados y promocionando el desorden constitucional que impide contener el desbordamiento de la corrupción, máxima esencia de la modernidad y el equivocado camino de esta sociedad. Estamos a un paso del precipicio y no sabemos cómo defender la libertad. Esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Yo soy William Restrepo. Bueno, más claro Muchas no gracias. canta un gallo, don William. Y aquí le decimos a la gente que está en ese cuento, que esto salió el candidato del alcalde de Pereira a decir que hay una banda que está en contra de la ciudad. Y también le quiero decir, nosotros le hacemos preguntas, si quieren le hacemos preguntas, pero con preguntas concretas, como esta, por ejemplo. Él fue socio o fue empleado de los MEREC en una cosa que llamó Cable Unión de Occidente, cuando se tomaron los 20.000 postes de Pereira, que después cuando peleó con ellos los denunció de que se habían apropiado de los 20.000 y él no estuvo con ellos. Venga, aquí hay una gente que denuncia cuando pelea, porque como compran amistades, entonces cuando pelean es por un asunto económico, de negocios, y no se pelea por el derecho a la vida, por el derecho de la gente, Carlos Alfredo. Bueno, no, yo creo que muchos temas quedan ya sobre el tintero, estamos terminando ya, mi querido Armando. A William, al otro lado de la línea, un especial saludo. Estamos listos ya para seguir en la tarea. La próxima semana tengo un tema para hablar, que es el tema del impuesto predial, recaudo. Vamos a hablar de ese tema, que es un tema que a mi juicio es un tema de una situación grave, lo que está pasando al interior de estas administraciones en materia de ese importante recurso que es una fuente importante de la financiación de los gastos y necesidades locales. Y por lo tanto, quedamos para el próximo programa. Yo creo que vamos a ir cerrando para todos. Entonces, muy buen día. Don William. Un buen sábado. ¿Don William? Bueno, don William se ha ido y también quiero decirle, hoy tenemos un asunto importante. No pudimos hablar hoy del problema de la ignoración de la sobretasa a la gasolina en Dos Quebradas por el tiempo, el famoso decreto de llamado a extras del Consejo Municipal de Dos Quebradas, pero hasta aquí hemos llegado hoy, sábado, en este 2 de septiembre ya, y sigue corriendo el tiempo. En esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Para el eje cafetero y el occidente colombiano transmite Antena de los Andes desde Santa Rosa de Cabal, Risaralda. HJRL 1520 kHz en amplitud modulada. En internet www.antenadelosandes.com.co. Antena de los Andes, en sintonía con la comunidad.